Enfermedades fúngicas. Generalidades de hongos. Los hongos se clasifican en su propio reino, el reino fungi. Son microorganismos eucariontas que se distinguen de los otros eucariontas porque tienen una pared celular rígida formada por quitina y glucano. La pared celular es una de sus estructuras características básicamente formadas por quitina, glucanas, mananas y derivados celuloides, compuesto en que se genera le dan gran rigidez a la misma, así como algunos glucopéptidos y manoproteínas. Estos últimos le proporcionan cierto grado de flexibilidad y son de gran importancia para la taxonomía y propiedades antígenas. En su membrana celular, el ergosterol sustituye el colesterol como principal componente esteroico. Las células fúngicas poseen mitocondrias y el sistema endomembranoso, dictiomas o cuerpos cristalenales que separan algunos corresponden al aparato Golgi. Las primeras pueden corresponder al retículo endoplástico y son ricas en quitina. Sintematiza. Enzimas se produce la quitina, principalmente en componentes de la pared celular. Los hongos pueden ser unicelulares o multicelulares. El agrupamiento más sencillo, basado por la morfología, divide a los hongos en levaduras y mohos y hongos filamentosos. Las levaduras se pueden definir morfológicamente en una levadura como una célula que se produce mediante germinación o fisión, de manera que la célula protogenitadora o madre se desprenda una porción de sí misma para producir una célula descendiente o hija. Las células hijas pueden elongar por forma pseudoinfas con forma de salchicha. Las levaduras habitualmente son unicelulares y producen colonias rodeadas, pálidas y mucoides de algas. Los mohos son microorganismos multicelulares formados por estructuras tribulares filiformes denominadas infas, que se alargan a los extremos mediante el proceso conocido como extensión apical. Infas pueden ser cenocíticas, huecas y multinucleadas, tabicadas divididas por separaciones. Las infas se unen de forma de una estructura similar a un tapete denominado micelio. A menudo se describen las colonias formadas por mohos como filamentosas, vellosas o lanosas. Cuando crecen el agar en otras superficies sólidas, los mohos producen las denominadas infas vegetativas, que se cree que por la superficie del medio cultivo por debajo de los mismos, y también las infas se proyectan por encima de la superficie del medio cultivo, se denominan infas aéreas. Los hongos tienen núcleo organizados, cuya membrana nuclear está bien definida. Tienen dos tipos de células fúngicas: células somáticas, núcleo muy pequeño y el proceso se divide por mitosis ordinaria. Células reproductoras, núcleo mucho más grande y se dividen por meiosis observando los huesos cromáticos y placas metafásicas. Infa o filamento. Unidad funcional de la estructura filamentosas o elementos multicelulares. Infas verdaderas propias de los hongos y están formadas a partir de la germinación de un conidio o esporas. Pseudifas propia de la levadura. Están formados a partir de germinaciones blastoconidios. Micelio o talo, conjunto de infas, micelio vegetativo o de nutrición, micelio reproductivo o aéreo, filamentoso multicelular propio de los mohos y unicelular propio de las levaduras, micelio hialeo y micelio pigmentado y micelio septado. Los conidios son estructuras especializadas de las infas aéreas. Son elementos producidos asexuados. Los conidios pueden estar producidos por un proceso plástico de germinación o por el proceso tálico en que los segmentos de las infas se
fragmentan para el lugar de celular individuales astroconidios. Los conidios son transportados por el aire con facilidad y sirven para diseminar el hongo. Muchos hongos se denominan dimorfos porque pueden aparecer en forma tanto levadura como de moho. Su metabolismo. La mayoría de los hongos tienen respiración aerobia, aunque algunos son anaerobios facultativos y otros son anaerobios estrictos. Desde el punto de vista metabólico, los hongos son heterótrofos y son versátiles desde el punto de vista bioquímico. Los hongos son heterótrofos y son versátiles desde el punto de vista bioquímico. En comparación con las bacterias, los hongos tienen un crecimiento lento, con tiempos de duplicación celular del orden de horas y lugar y minutos. Su reproducción. Los hongos se reproducen mediante la formación de esporas que pueden ser sexuadas, lo que se supone una meiosis precedida por la fusión de protoplasma y núcleo de dos tipos aparentemente compatibles o asexuadas. Solo se produce en mitosis. Algunos hongos producen esporas, tanto sexuadas como asexuadas. Esporas sexuadas. La forma de hongos produce esporas sexuadas se denomina teleforme, hongos perfectos. Esporas sexuadas. La forma se produce esporas sexuadas anaforme, hongos imperfectos. Generalmente la fase asexuada o anaforme se dispersa más rápidamente y se adapta mejor que los teleformes. Los hongos no son fotosínticos porque no poseen cloroplastos. Es porque se nutren siempre, es por absorción de sustancias orgánicas simples o elaboradas. Todos los hongos llevan una existencia heterótrofa como saprófitos, simbiontes, comensales, parásitos. Para su crecimiento necesitamos carbohidratos como fuente de carbono, sobre todo glucosa, sacarosa y maltosa, nitrógeno, H2O. Necesitan también iones inorgánicos como potasio, fosfato y magnesio, y en menor cantidad hierro, cobre y zinc, molibdeno. Pueden sintetizar las vitaminas necesarias para su crecimiento y producir, aunque algunas especies de los hongos pueden hacer y deben tomar de su medio externo especial timina y biotina. Tienen la capacidad de almacenar ácidos grasos, acilglicerol y glucógeno en sus vacuolas. Condiciones de su crecimiento. Cada especie tiene circunstancias óptimas para desarrollar la mayoría de los hongos. Crecen de 0 y 55 grados y su temperatura ideal es de 20 a 30 grados. Psicrófilos se desarrollan entre 0 y 20, temperatura óptima alrededor de 15 a 17 grados. Mesófilos con amplio rango del crecimiento de 0 a 50. Tienen como rango óptimo entre 15 y 40 centígrados. Termófilos, su rango de crecimiento es entre 20 y 50 grados. Los hongos patógenos primarios y oportunistas que afectan al ser humano por lo general crecen de 35 a 40 grados, por lo que están dentro del grupo de los mesófilos y termófilos. A diferencia de las bacterias, los hongos son acidófilos, crecen mejor entre 5.6 y 6.8 de pH. La luz no es vital. Sin embargo, para muchas especies, esta tiene un papel importante en la esporulación, especial cuando hay alternancia de luz a oscuridad. Entre aquellos hongos que causan enfermedad, muchos son patógenos y oportunistas, lo que quiere decir que solo producen infecciones bajo determinadas circunstancias, como cuando el sistema inmunitario está debilitado. ¿Cómo ocurre el tratamiento con quimioterapias? Cuando se usan drogas inmunosupresoras o infecciones por el VIH, donde los pacientes son susceptibles debido al mayor de ese tipo fármacos
Junto con el incremento de infección por el VIH, la incidencia por infección fúngicas ha crecido mucho en los últimos años. Con la introducción de los tratamientos inmunosupresores en oncología y en trasplantes, el perfil inmunológico de la humanidad viene siendo dramáticamente alterado, proporcionando la aparición de un contagiantes de pacientes y deficiencia en la respuesta inmune, y con tiempos de sobrevida más prolongados. Estos individuos constituyen una población extremadamente susceptible a las infecciones fúngicas. Los hongos pueden causar mucho tipo de diferentes infecciones que pueden variar desde patologías cutáneas o de las mucosas hasta sepsis y fallo orgánico que pueden poner en peligro la vida. En cualquiera de esos casos solo existen unos pocos tratamientos disponibles y no hay vacunas. Los hongos oportunistas expresan capacidades patógenas solo en hospederos inmunocomprometidos. ¿Cuáles son esos? Los hongos oportunistas expresan la capacidad patógena solo en hospederos inmunocomprometidos. Los hongos patogénicos, hongos considerados patógenos primarios, o sean capaces de inducir infección y enfermedades en hospederos inmunocomponentes. Algunos ejemplos de los hongos patógenos es Candida albicans. Tipo de infección: candidiasis vulvovaginal, candidiasis oral, infecciones orales, candidiasis diseminada. Una infección por hongos vaginales es una infección micótica que provoca irritaciones, flujo e intensa picazón en la vagina y en la vulva, los tejidos que se encuentran en la apertura vaginal. La infección por hongos vaginales, también denominada cándida vaginal, afecta hasta 3 a cada 4 mujeres por algún momento de su vida. Las infecciones por hongos vaginales no son consideradas una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, existe un mayor riesgo de infección por hongos vaginales al tener actividad sexual regular por primera vez. Los medicamentos pueden tratar las infecciones por hongos vaginales de manera eficaz. Los síntomas es picazón e irritación de vagina y vulva, sensación de ardor, especialmente durante las relaciones sexuales o al orinar, enrojecimiento e inflamación de la vulva, dolores y molestias vaginales, salpullidos vaginales, secreción vaginal, espesa, blanca y sin olor, con aspecto similar a queso cottage, secreción vaginal acuosa. Tienen signos y síntomas graves como enrojecimiento. Candidiasis complicada tiene signos y síntomas graves como enrojecimiento extenso, hinchazón y picazón que pueden provocar desgarros, grietas o llagas. Albicans es un hongo diploide en forma de levadura de la familia de los Saccharomycetos. Es un patógeno oportunista ya que se comporta como un organismo comensal y al formar parte de la microbiota normal de los tractos respiratorios, gastrointestinales y genitourinarios, pero una disrupción o estado inmunológico del hospedero o el entorno local lo convierte en patógeno. Una de sus características más notables en relación con su patogenicidad es una versatilidad morfológica para cambiar entre su forma de levadura a ínfas y filamentosas. La infección es causada por un tipo de hongo menos típico. Una infección por hongos vaginales es una infección micótica y provoca irritación, flujo e intensa picazón de la vagina y la vulva de los tejidos que se encuentran en la apertura vaginal. La infección por hongos vaginales, también denominada candidiasis, afectan de 3 a cada 4 mujeres de algún momento de su vida. Las infecciones por los hongos vaginales no se consideran una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, existe un mayor riesgo de infección por hongos vaginales al tener la actividad sexual regular por primera vez. También hay indicaciones que las infecciones pueden relacionarse con el contacto entre la boca y los genitales.
Los medicamentos pueden tratar las infecciones por los hongos vaginales de manera eficaz. Los síntomas es picazón, irritación de la vagina y la vulva, sensación de ardor y especialmente durante las relaciones sexuales o al orinar, enrojecimiento o inflamación de la vulva, dolores y molestias vaginales, salpullidos vaginales, secreción vaginal espesa, blanca y sin olor, con aspecto similar a queso cottage, secreción vaginal acuosa. Candidiasis complicada. ¿Es posible que tengas candidiasis? Cuando tienes signos y síntomas graves como enrojecimiento extenso, hinchazón y picazón que pueden provocar desgarros, grietas o llagas. ¿Has tenido 4 o más infecciones por cándida en un año? La infección causadas por un tipo de hongo menos típico. ¿Estás embarazada? ¿Tienes diabetes? ¿O tu sistema inmunitario está debilitado debido a ciertos medicamentos o infecciones como la infección del VIH? El hongo de Candida albicans es responsable de la mayoría de las infecciones por hongos vaginales. Sin embargo, ese equilibrio puede perturbarse el crecimiento excesivo de Cándida o la penetración del hongo en capas celulares vaginales más profundas provocan los signos y síntomas de infecciones por hongos. El crecimiento excesivo de hongos pueden ser causados por los siguientes: usos de antibióticos que provocan un desequilibrio, diabetes no controlada, sistema inmunitario deteriorado. Factores de riesgo. Los factores que aumentan el riesgo de padecer cándida son los siguientes. Defensa frente a hongos son las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias es la piel y mucosas, secundarias macrófagos, inmunocitos y neutrófilos, y las terciarias son los linfocitos T y linfocitos B. La respuesta inmune. Los hongos son reconocidos por la célula del sistema inmunitario innato, células dendríticas y macrófagos, que unen componentes de las paredes fúngicas gracias a los receptores que reconocen patrones PRR expresados en la superficie de las células. Los receptores de la lectina tipo C o CLRS como dectina son particularmente importantes en la inmunidad antifúngica, aunque otros como la TLRS, receptores de tipo TOL, también son importantes. Inmunidad innata frente a hongos. Los principales mediadores de la inmunidad innata frente a hongos son los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos se agregan a sustancias fungicidas como intermediarios de oxígeno y enzimas que fagocitan y eliminan a los hongos. La inmunidad adaptativa frente a hongos solo se conoce parcialmente, aunque parece ser que las células LTCD4+, que producen IFN y THI o IL-17 son las mayores protectoras frente a las infecciones fúngicas, ya que ayudan a las células innatas afectoras como neutrófilos y macrófagos a una correcta destrucción. Respuestas de Helper 1 y Helper 2 e infecciones fúngicas. El desarrollo de una respuesta de Helper frente a hongos se asocia en general con una respuesta eficaz frente al hongo, mientras que las respuestas Helpers se asocia a cronificación o recurrencia. El mecanismo de inhibición de la actividad de los linfocitos T por los hongos, inhibición directa, se ha descrito en sueros de pacientes con candidiasis producidas fúngicos, mananos de la pared de hongos, capaces de inhibir la proliferación del vitro de los linfocitos T, inhibición indirecta, producción de prostaglandinas u otros factores solubles por células de tipo monocitos y macrófagos.